Momentos después de que Charlie Kirk fuera asesinado el 10 de septiembre, este hombre afirma que Charlie volvió con un mensaje para el mundo. Este mensaje será un shock para muchos cristianos. Este hombre no está solo. Recientemente, Candace Owens declaró que tuvo un sueño en el que Charlie Kirk apareció. Creo que las personas pueden comunicarse en sueños tanto al llegar como al irse de este mundo. De manera similar, como acabo de decir, tuve un sueño muy vívido este fin de semana y Charlie vino a mí y me dijo que fue traicionado. Así que para mí, no tienes que creerlo, pero yo sí lo creo. Y en realidad fue la sensación inmediata que tuve y no sé exactamente quién fue el que lo traicionó, pero también sentí en el sueño que pronto se va a revelar, que en realidad es inevitable que se revele, que no hay nada ni nadie que vaya a impedir que la verdad salga a la luz y que esto va a tener consecuencias internacionales. ¿Así que el fantasma de Charlie Kirk está regresando de entre los muertos? Erika Kirk y muchos otros creen que Charlie ha ido al cielo. Y vio a su Salvador en el paraíso. De hecho, Erika Kirk tiene tantas ganas de reunirse con Charlie en el cielo que le dijo al New York Times que no quiere tener nada que ver con la sentencia del asesino de su esposo porque no quiere esa sangre en su conciencia. Ella dijo, cuando llegue al cielo y Jesús me diga, ojo por ojo, así es como lo hacemos, y eso me impediría estar en el cielo, estar con Charlie. Sin embargo, en estas apariciones, Charlie Kirk regresando muertos, hay un engaño mortal podría impedir que Erika Kirk esté con Charlie en el cielo y mantendrá a muchos cristianos profesos fuera del cielo. Así que vamos a llegar al fondo esto. Tras la muerte, Charlie Kirk, y en su servicio conmemorativo, muchos cristianos, incluida Erika Kirk, dejaron en claro a dónde creen que fue Charlie después morir. Y entonces parpadeó. Y vio a su amado Salvador en el hermoso paraíso. Quiero que sepas que Charlie ahora mismo está en el cielo, en un lugar de paz y tranquilidad. Sé que Charlie llegó al cielo y creo que está mirando. Y quiero compartir con ustedes una visión que tuve de Charlie Kirk después de que él dejó este mundo y estuvo con Jesús cara a cara. Charlie Kirk está en el cielo porque su Salvador se sacrificó por Charlie Kirk. Esto puede resultar sorprendente para muchos, pero la Biblia no enseña que los muertos van al cielo cuando mueren. Y podemos probarlo usando solo la Biblia. Así que comencemos con el propio Jesús. Y veamos cómo la Biblia demuestra que ni siquiera Jesús fue al cielo cuando murió. Mientras moría en la cruz, Jesús intercambió unas breves palabras con el ladrón que estaba en la cruz junto a él. El ladrón le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí está, el texto más utilizado para probar que vamos al cielo cuando morimos. Pero ¿qué hay de 3 días después, cuando Jesús se le apareció a María y le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, ¿subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios? ¿Cómo pudo Jesús haber ido al cielo el viernes en que murió y sin embargo decirle a María 3 días después, ¿aún no he subido a mi Padre? Las propias palabras de Jesús prueban que Él no ascendió al cielo el día que murió. ¿Y por qué lo haría? Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, enseña que la muerte es un estado de inconsciencia. Considera Eclesiastés 9:5 que dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Tampoco tienen ya recompensa, porque su memoria es olvidada. También su amor, su odio y su envidia ya han perecido. Tampoco tienen ya parte para siempre en nada, de lo que se hace bajo el sol. Sin lugar a dudas, la Biblia dice aquí mismo que los muertos nada saben. Y sin embargo, los cristianos que profesan creer en la Biblia piensan que sus seres queridos fallecidos no solo están vivos, sino que saben más que ellos mismos. Y vio a su Salvador en el paraíso.
y todos los misterios celestiales le fueron revelados. Charlie ahora mismo está con su mayor amor. Jesús está con los demás santos y mártires y los perseguidos, por quienes la Iglesia ha avanzado durante milenios, y me alegro mucho por él. ¿Qué hay de Eclesiastés 9:10 que dice, porque no hay obra, ni razón, ni conocimiento, ni sabiduría en el sepulcro a donde vas? Claramente, no hay conocimiento ni sabiduría en la tumba. Esa no es mi opinión. Eso es lo que dice tu Biblia. En los Salmos leemos, considera y óyeme, oh Señor mi Dios. Ilumina mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte. ¿Sabías que la Biblia enseña que la muerte es como el sueño? ¿Sabías que esto también es lo que enseñó Jesús? Él dijo en Juan capítulo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo de ese sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, estará bien. Sin embargo, Jesús hablaba de su muerte, pero ellos pensaron que hablaba de descansar en el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Al decirles a sus discípulos que Lázaro duerme, les estaba enseñando que la muerte es un estado de inconsciencia, como el sueño, que es exactamente lo que leemos en el Antiguo Testamento. Debido a que la Biblia enseña que la muerte es un estado de inconsciencia, como el sueño, vemos por qué Jesús no ascendió al cielo al morir, porque estaba muerto. La muerte en la Biblia es exactamente lo que parece, el cese de la vida. La muerte no es la vida en otro estado. Si lo fuera, entonces Jesús realmente no murió, y si Jesús realmente no murió sino que pasó a otro estado de vida, entonces ¿quién pagará por los pecados que hemos cometido? Porque la paga del pecado es la muerte. La vida o la muerte es la elección que Dios nos da. El versículo más leído de la Biblia deja este punto muy claro. En Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Perecer o vida eterna. Esa es la elección. Entonces, si la muerte es en realidad el cese de la vida, ¿de dónde viene esta idea de que los seres humanos en realidad no mueren, sino que van al cielo? Viene directamente de la serpiente en el jardín del Edén. Y la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y hoy esto es lo que cree todo el mundo cristiano, que en realidad no mueres, sino que transicionas a otra forma de vida. La raíz de la enseñanza de la serpiente es que los seres humanos tienen un alma inmortal. Y esta idea fue perpetuada en la antigua Babilonia, adoptada y ampliada por los griegos y luego adoptada por la Iglesia Católica, que la convirtió en una creencia cristiana fundamental, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia ni con las enseñanzas de Jesús o de los apóstoles. La inmortalidad inherente del alma es una enseñanza ajena a las Escrituras, las cuales declaran que es el Padre quien únicamente posee la inmortalidad. Cuando Jesús se hizo humano, ni siquiera Jesús era inmortal, de lo contrario, no podría haber muerto por los pecados del mundo. Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte, coronado de gloria y honor, para que Él, por la gracia de Dios, gustara la muerte por todos. La verdad es que ningún ser humano nacido en este mundo ha tenido jamás un alma inmortal. La Biblia simplemente enseña que un alma es una persona viva, y cuando la persona muere, esa alma muere. Porque el alma que pecare, esa morirá. Nuevamente, esto no es mi opinión. Esta es la palabra de Dios claramente expresada. Ningún ser humano tiene inmortalidad.
Solo aquellos que se han entregado completamente a Jesús y han nacido de nuevo recibirán la inmortalidad, pero no la recibirán hasta la segunda venida de Cristo. Porque no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta. Ahí está la referencia temporal, porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Y cuál es ese cambio? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en victoria. Entonces, según la Biblia, ¿cuándo el hombre se reviste de inmortalidad? Vemos que es al sonar la última trompeta. Y la Biblia nos dice que la última trompeta es cuando Jesús regresa. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que han muerto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta qué momento, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Nuevamente esto es la segunda venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con qué más. La trompeta de Dios. Ahí está nuestra otra referencia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que la trompeta de Dios suena cuando los muertos en Cristo resucitan. ¿Y cuándo es eso? Es cuando el Señor mismo descienda del cielo. Ese es el momento en que esto mortal se vestirá de inmortalidad. Ese es el cambio que se describe. Para los creyentes en Cristo en la segunda venida de Cristo, ellos serán resucitados y recibirán la inmortalidad en ese momento y no antes. Cuando un creyente, nacido de nuevo en Jesucristo, muere, cae en un estado inconsciente como el sueño y no es consciente de absolutamente nada. Ni siquiera son conscientes del paso del tiempo. Cuando Jesús los resucite en su segunda venida, para ellos será como si no hubiera pasado el tiempo. Todo el tiempo que pase desde su muerte hasta la resurrección será, por así decirlo, como un abrir y cerrar de ojos. Y entonces lentamente parpadeó de nuevo y finalmente vio a su amado Salvador en el glorioso paraíso eterno. Entonces, ¿cuál es la diferencia si creemos que vamos al cielo al morir o si creemos, como enseña la Biblia, que la muerte es como un sueño inconsciente? Para los muertos no hay ninguna diferencia, pero para los vivos la diferencia puede significar la pérdida de la salvación de tu alma. Esto es a lo que me refiero. Para los muertos, ya sea que una persona vaya al cielo al morir o que su muerte sea un estado de sueño inconsciente, si están salvos, en efecto es lo mismo, ya que nunca estuvieron conscientes de que estaban muertos hasta que ven a Jesús. Hoy en día los cristianos tienden hacia la idea del sueño inconsciente, hacia la idea de que van al cielo cuando mueren porque eso les brinda consuelo. Y el pensamiento de que su ser querido no está sufriendo o que su próximo pensamiento será ver a Jesús les brinda un gran consuelo en un momento de duelo. Pero esto también ocurre con la verdad sobre lo que la Biblia dice acerca de lo que sucede cuando morimos. Ya que no hay conciencia en la muerte, su próximo pensamiento consciente será, en efecto, ver a Jesús si están salvos. Así que, en realidad, ambas perspectivas ofrecen consuelo a los vivos, al saber que sus seres queridos fallecidos no están sufriendo ni en angustia. Pero aquí está la razón por la que lo que una persona cree marca toda la diferencia para los vivos. Si un ser querido fallecido, como una madre o un padre, un hijo o un pariente, o una figura famosa y de confianza del pasado, se les aparece pretendiendo tener conocimiento y sabiduría especiales del más allá,
El cristiano que cree que los muertos van al cielo al morir aceptará fácilmente la instrucción y guía de su ser querido fallecido, creyendo plenamente que lo que le están diciendo es verdad. Y razonarían, ¿por qué no habría de ser cierto? Mi familiar, mi cónyuge me ama y no me mentiría. Pero ahora, por otro lado, el cristiano que cree que la muerte es un estado de sueño inconsciente, reconocería la aparición de un ser querido, fallecido exactamente como es. Una manifestación de espíritus demoníacos personificando a las personas que conocen y aman, y todo lo que se diga o exprese sería rechazado como mentiras del enemigo de las almas. Así que los muertos están realmente muertos. Están inconscientes. Y por eso Dios nos advierte en su palabra que no hablemos con estos espíritus familiares de los muertos, no porque no sea posible, sino porque es un engaño. Dios dice en Isaías capítulo 8, versículo 19, y cuando os digan, consultad a los que tienen espíritus familiares y a los adivinos que susurran y murmuran, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultarán a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. ¿Por qué el pueblo de Dios debería buscar a los muertos cuando tienen a un Dios vivo? Estos espíritus mentirosos nunca hablarán conforme a la ley de Dios ni a su palabra, y así podemos saber que son espíritus engañadores que desean alejarnos de Dios y de Jesús, y de ese modo incluso llevarnos a la rebelión contra Él cuando no hablan conforme a la ley de Dios o a su palabra. Dios nos ha advertido que Satanás y sus ángeles tienen la capacidad de hacer esto, de imitar perfectamente a nuestros seres queridos fallecidos, su apariencia, su voz, e incluso comparten conocimiento de cosas que nunca les contamos mientras vivían. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es nada sorprendente que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que cuando Charlie Kirk se le apareció a este tipo, Jordan River, con un mensaje para el mundo, primero lo halagó y le dijo que era increíble. Él dijo que yo era increíble, aunque en realidad lo hizo de una manera un poco indirecta. Dijo, me sorprendió tu impacto en la luz de las almas del mundo. Pero luego Charlie le dijo esto. De hecho, lo dijo muy específicamente y tuve que escribirlo palabra por palabra. Dijo, muchas de las cosas en las que creía no eran correctas porque todo es mucho más amplio y conectado. Muchas de las cosas en las que creía no eran correctas. Ahora bien, en este video no se explica cuáles eran esas cosas que no eran correctas. ¿Pero acaso esta entidad que fingía ser Charlie estaba diciendo que Charlie estaba equivocado acerca de Jesús, acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios? Con estas palabras, muchas de las cosas en las que creía no eran correctas. El demonio abrió la puerta para que se recibiera como luz y verdad cualquier cosa que luego saliera de su boca. Luego, esta entidad dijo que Charlie estaba ascendiendo a un reino superior, lo cual, por supuesto, estaba en armonía con todo lo que Jordan había estudiado en la nueva era, pero completamente en desacuerdo con la Biblia. Básicamente dijo que me estaba eligiendo para comunicar esto debido a mi claridad de conexión entre los mundos superiores e inferiores, porque he pasado mucho tiempo en oración mística y ceremonias, y he tenido un par de experiencias fuera del cuerpo. Jordan no entiende que estaba siendo manipulado por este ángel caído, porque Jordan no puede detectar al engañador, ya que ha dejado de lado la Biblia, que es el único medio para detectar el engaño. Al estar en la nueva era, Jordan cree en la idea de la conciencia de Cristo, de la cual habló y dijo que mucho de lo que Charlie decía coincidía con su comprensión de estos planos de existencia. Así que, naturalmente, esto solo atrajo aún más a Jordan hacia la trampa. ¿Por qué este demonio se le apareció específicamente a Jordan?
Esta persona, Jordan River, practica la religión de la nueva era y ha tenido experiencias fuera del cuerpo. Ha realizado proyección astral. Y debido a que ha llenado su mente y su corazón con estas prácticas e ideas espiritualistas, ya estaba abierto a ser influenciado por espíritus demoníacos, aunque él no crea que eso es lo que son. Además, Dios nos ha advertido que actividades espiritualistas como estas serán cada vez más comunes al final de los tiempos. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus de demonios. Estos espíritus inmundos son espíritus de demonios que hacen milagros y van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los espíritus de demonios seguirán apareciendo cada vez más y hasta harán milagros. ¿Con qué propósito? Para llevar a todo el mundo a la rebelión contra Dios y contra su gobierno. Cuando la aparición que personificaba a Charlie Kirk le dijo a Jordan que muchas de las cosas en las que yo creía no eran correctas, ¿sería una de esas cosas tal vez el sábado? Verás, había pocos temas que le interesaran más a Charlie Kirk que el sábado. Él sabía que comenzaba el viernes al atardecer y duraba hasta el sábado al atardecer. De hecho, Charlie todavía tiene pendiente la publicación de su libro este diciembre, todo sobre el sábado, titulado Detente en el nombre de Dios. Según la Biblia y los 10 mandamientos de Dios, el sábado es el 7º día, el sábado. Y Charlie Kirk lo sabía. Apago mi teléfono desde la noche del viernes hasta la mañana del domingo. Incluso lo extiendo hasta la mañana del domingo, porque es demasiado agradable, como sabes, en la noche del sábado. Quiero deslizar esa sensación hasta la mañana del domingo. ¿Sabes a lo que me refiero? El sábado es uno de mis temas favoritos para hablar, honestamente, porque estoy tan cansado de hablar de política todo el día. Es todo lo que hago, así que me vuelve loco. Esto en realidad es mucho más importante que eso. Pero ahora imagina esta situación conmigo y ve qué harías tú. Si Charlie Kirk regresara de entre los muertos y se te apareciera y dijera que una de las cosas en las que estaba equivocado era el sábado, y que Jesús cambió el sábado al primer día de la semana llamado domingo, ¿lo creerías? Si crees que los seres humanos son inherentemente inmortales y no mueren, y que los cristianos van al cielo al morir, estarías inclinado a creerle a Charlie y a guardar el primer día de la semana. Pero al hacerlo te encontrarías en rebelión contra Dios y de hecho podrías perder tu salvación. Y esto es exactamente lo que Erica Kirk temía, que pudiera hacer algo que le impidiera reunirse con Charlie. Pero si ella no entiende lo que dice la Biblia acerca de lo que sucede cuando morimos, entonces corre el riesgo de ser engañada, y si es inducida al error, no solo nunca volvería a ver a Charlie, sino que tampoco vería el cielo jamás. Y tampoco tú te reunirías con tus seres queridos fallecidos, ni verías el cielo si eres engañado. ¿Ves ahora por qué es tan importante lo que entendemos sobre este tema, sobre lo que sucede cuando morimos? Por otro lado, si entiendes lo que la Biblia y Jesús realmente enseñan sobre la muerte, y que es un estado de sueño inconsciente, y que los demonios aparecerán transformándose en espíritus familiares con la intención de engañarte. Si sabes eso, entonces reconocerás el engaño de inmediato y discernirás que la aparición está intentando llevarte al pecado y a quebrantar el 4º mandamiento de la ley de Dios al transgredir y pisotear su sábado en el 7º día. Y esto es exactamente lo que está sucediendo con Jordan River, Candace Owens y otros. Esta aparición que pretende ser Charlie Kirk es en realidad un demonio que intenta alejarlos de Dios, de su palabra y de su ley. Y están siendo engañados porque no creen en la palabra de Dios. Y por eso Dios dijo que probáramos a los espíritus según la ley y el testimonio. No puedo enfatizar esto lo suficiente, porque si hablan en contra de la ley de Dios y de su palabra, eso revela que son demonios tejiendo sus engaños a tu alrededor para que te pierdas.
Pero como tu amoroso Padre Celestial, Dios ha revelado en su palabra las tácticas de Satanás y sus ángeles porque te ama y quiere que seas salvo. Él dio a su Hijo unigénito para que no perezcas, sino que tengas vida eterna. Dios no quiere que seas engañado y por eso te ha dicho la verdad. Pero si desatiendes las palabras de nuestro amoroso Padre Celestial y en cambio crees las palabras del padre de la mentira con una Biblia en la mano, entonces ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya. Mira, muchos piensan que si soy sincero, Dios no me condenará. Pero esto es incorrecto, porque si eres sincero, creerás lo que Él dijo. Jesús dijo, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os dije, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Jesús está diciendo que aquellos que lo siguen son los que le creen. Si profesas amar a Jesús y deseas seguirlo, entonces demuestra tu fe creyendo lo que Jesús enseñó, que la muerte es como un sueño. La muerte no es vida en otro estado. La muerte es muerte, el cese completo de la vida, la sabiduría, el conocimiento y la conciencia. Cuando Jesús murió en la cruz, realmente murió. Él dejó de vivir. Y el hecho de que entregó su vida por ti es la razón por la que ahora tienes la oportunidad de aceptar su vida perfectamente justa y sin pecado. Verás, cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», no le estaba diciendo que ese mismo día estarían en el paraíso. Él estaba haciendo la promesa al ladrón en la cruz ese día de que el ladrón en la cruz lo estaría, estar con ellos en el paraíso. ¿Qué tan frágil es nuestra doctrina, nuestro entendimiento y nuestra teología de la Biblia y de lo que sucede cuando morimos, si todo depende de la ubicación de una sola coma? Pero los engaños del enemigo acerca de lo que sucede cuando morimos no están exentos de consecuencias. Y estos espíritus mentirosos sí alejaron a estas personas de Dios, de Jesús y de la verdad. Y sí se quedaron dormidos en una tumba sin Cristo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con Jordan. Y que no nos suceda a nosotros que profesamos ser cristianos y tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Como con Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios no nos condena por creer la mentira, sino por rechazar la verdad. Nunca dejes que estas palabras de Dios se escapen de tu mente. Los muertos no saben nada. Por eso lo que sucede cuando morimos no hace ninguna diferencia para los muertos, pero la diferencia para los vivos puede ser la diferencia entre la vida eterna y la muerte.